Capítulo 11, parte 2. Los 4 siglos perdidos. Ha sido necesario en capítulos anteriores hacer uso del hecho de que la fecha de Babel es 2256 a 2254. Pero al comienzo de este capítulo se deben dar pruebas detalladas de que esta fecha clave y crucial está correctamente establecida. Es importante recalcar la importancia de esta fecha porque marca el inicio de la civilización de este mundo. La cronología de Egipto, Asiria, Babilonia, todo el cercano oriente y la de los pueblos en áreas remotas del mundo, todos comienzan en este punto. Es la fecha básica de inicio de la restauración del Dr. Hay de la cronología antigua tal como se encuentra en el Compendio de Historia Universal. El primer volumen del compendio, páginas 45 y 46, revela el hecho asombroso de que la fecha correcta de Babel se conservó hasta los tiempos romanos. Velleius Paterculus cita esto de la Historia Romana, libro 1, sección sexta, de Emilio Sura. Entre este momento, cuando Roma conquistó a Filipo, rey de Macedonia, y el comienzo del reinado de Nimrod, rey de los asirios, que fue el primero en tener el poder mundial, hay un intervalo de 1995 años. ¿Cómo sabemos que Ninus se refiere a Nimrod? Este término en realidad no es un nombre, sino una especie de título. Ninus se compone de la raíz hebrea nin y la terminación latina us, os en el griego. Nin significa el hijo, y Nimrod era en verdad el famoso hijo de Cus y Semiramis. Era el hijo especial de Semiramis, a través de quien llegó la línea de descendencia elegida, la línea gobernante de la civilización primitiva de este mundo. Él fue el principal resorte de la rebelión en la familia humana y llegó a ser considerado incluso mucho más grande que su padre, Cus. La epopeya de la creación, al hablar de Nimrod, contiene las palabras: verdaderamente el más exaltado es el Hijo. Por lo tanto, Nimrod ciertamente califica como el Ninus de esta cita. Hubo un Ninus posterior, que también era hijo de Semiramis. Su carrera será tratada en un capítulo posterior, pero la cronología de esta declaración de la historia romana prueba de manera concluyente que el individuo es el gran rebelde, no alguien más. Estos son los hechos. Filipo y Macedonia fueron conquistadas por los romanos en el año 197 a.C. Retrocediendo en el tiempo, 1995 años a partir de esta fecha nos lleva a 2192. El historiador antiguo Julio el Africano conservó el hecho de que Nimrod comenzó su único reinado en 2192 después de un reinado conjunto con su padre, Cus, de 62 años. Si añadimos estos 62 años a la cifra de 2192, nos remontamos a 2254, una fecha clave en la historia del proyecto Babel. Recordemos de la epopeya de la creación que para el año 2254 los seguidores de Cus y Nimrod ya habían estado trabajando en la ciudad y la torre durante 2 años, 2256-2254. ¿Por qué entonces 2254 es una fecha tan importante? ¿Qué acontecimiento específico ocurrió en ese año para convertirlo en una coyuntura crucial en la historia de la humanidad? Esto será respondido en breve. Pero hay aún más pruebas de que 2254 es la fecha correcta para Babel. En realidad, la confirmación más espectacular de esta fecha no proviene del mundo occidental, sino de Oriente, de la historia de China. Es gratificante descubrir que los chinos han conservado su historia hasta la Torre de Babel. Sorprendente, pero cierto. Los chinos comenzaron su historia 2254 años antes de la era actual.
Todo el mundo debe mucho respeto a la nación china por ser el único pueblo cuyos registros cronológicos se han conservado sin necesidad de restauración desde los tiempos de Babel hasta ahora. La historia de los chinos se encuentra en el Shō King, literalmente el canon de la historia. A diferencia de las historias del antiguo Egipto, Asiria, Babilonia y otros, la historia china no ha sido manipulada ni distorsionada. A diferencia de Manetón de Egipto y Beroso de Babilonia, que competían entre sí en trivialidades para demostrar la superioridad histórica de sus respectivas naciones, Compendio, volumen 1, capítulo 2, los chinos no competían con nadie. No tenían que hacerse parecer más viejos como nación de lo que realmente eran. Si todas las naciones hubieran sido tan honestas en la preservación de su historia como los chinos, la historia nunca habría sido confundida. La Biblia no habría sido calificada como legendaria y el compendio de historia universal no habría sido necesario para desentrañar la cronología antigua. En otras palabras, si a través de todos los siglos la gente hubiera podido o querido leer y creer en el registro chino, podrían haber sabido cuándo comenzó la civilización de este mundo. Solo la inusual reverencia de China por la tradición pudo haber preservado el marco de la historia durante más de 4.200 años. Compendio, tomo 1, páginas 46 y 346. Un análisis del registro chino proporciona pruebas sólidas de que es auténtico. El primer rey de China era negro. Se llamaba Shun. Este nombre es un enigma. Los eruditos no saben lo que significa. No hay ningún libro disponible que lo interprete. En otras palabras, los propios chinos no conocen el significado de este nombre, ya que no es chino. Por lo tanto, se deriva de algún otro idioma. Los chinos admiten que es un nombre extranjero. La segunda fuente importante para la historia antigua china después del rey Shō, los Anales de Bambú, hechos por los críticos literarios chinos y por lo tanto no son la obra histórica estándar. El rey Shō es el estándar y encaja perfectamente con el registro bíblico. Tiene algunos comentarios valiosos sobre el verdadero trasfondo racial de su primer gobernante. Estos comentarios afirman claramente que Shun no era un chino sino un bárbaro. Ahora bien, los primeros registros chinos sostienen que en la antigüedad todo el sudeste de China estaba habitado por bárbaros. Estos bárbaros no eran orientales, sino etíopes negros. Y los comentarios en los Anales de Bambú registran claramente que Shun era un hombre de la misma raza que estos bárbaros del sudeste. Shun era etíope. En este punto podríamos adivinar fácilmente la identidad de Shun. Pero hay pistas aún más concretas. Su madre era una mujer famosa, cuyo nombre puede ser traducido de diversas maneras como Reina de la Tierra del Oeste, la Madre del Rey del Oeste, o Reina Madre del Oeste. Su padre era Kosou o Chuzou. Compendio, tomo primero, páginas 47 y 349. No hay duda de quiénes son estos individuos. Kuzou es Kush, la reina del oeste es Semiramis y Shun es Nimrod. Aquí hay una notable confirmación de la historicidad de la Biblia. Un último punto, pero importante. Aunque la Biblia no da la fecha exacta para la Torre de Babel, sí confirma el periodo general en un pasaje bíblico ya citado, Génesis 10:25. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Recordarán que este pasaje fue citado en el capítulo 9 en relación con el comienzo de la colonización mundial bajo Noé. Sin embargo, debe darse cuenta de que este versículo, como ocurre con muchas otras partes de la Biblia, tiene una doble aplicación. La frase "en sus días estaba dividida la tierra" también puede ser una referencia a la confusión de las lenguas. Génesis 11:8. Por lo tanto, hubo 2 fases en la colonización del mundo después del diluvio, una voluntaria y la otra por la fuerza. Ambas ocurrieron en vida de Peleg.
La exactitud de la fecha 2254 ya ha sido establecida. Pero, ¿qué fue específicamente lo que ocurrió en este fatídico año? Echemos otro vistazo a la antigua epopeya de la creación ya citada. Otra parte muestra lo que estaba ocurriendo en Babel después de que los rebeldes habían estado trabajando en la torre durante 2 años. En este punto, el documento es fragmentario, pero se habla claramente de un padre y un hijo. Erigió un trono, otro en verdad, el más exaltado es el hijo, su soberanía es insuperable, que él pastorea a la raza humana. Nótese cuidadosamente que la epopeya en este punto puede estar hablando de una sola cosa, el establecimiento del gobierno humano. Allí vemos a 2 personas, un hijo y un padre, siendo sentados en un trono. La Biblia revela que estos individuos son Cus y Nimrod. La implicación obvia de este relato es que las fases iniciales de construcción de la torre precedieron al establecimiento de un gobierno de seres humanos. El proyecto de Babel llegó al punto en que la gente estaba dispuesta a hacer oficialmente a Nimrod y Cus los gobernantes de este nuevo reino que se estaba construyendo, tal como Nimrod había estado planeando todo el tiempo. A pesar de que estaban liderando al pueblo desde el principio, la imagen parece ser que Cus y Nimrod fueron lo suficientemente inteligentes como para no erigirse en reyes prematuramente. Pero poco a poco su influencia fue en aumento, y una vez que se había logrado una cantidad apreciable de construcción y la gente comenzó a ver lo que podría estar por venir, tuvieron la idea, eso pensaron, de poner a estos 2 hombres en el poder. Era simplemente una cuestión de manipulación política inteligente. La gente simplemente estaba cumpliendo lo que Cush y Nimrod habían planeado en secreto años antes, pero se hizo parecer como si el pueblo hubiera decidido. Vemos estas mismas tácticas en el mundo moderno, y Estados Unidos no es una excepción. A partir de la historia esbozada en las páginas anteriores, es posible trazar una progresión paso a paso a través de la cual Cus y Nimrod guiaron al pueblo que se desvió del liderazgo de Noé. 1. Nimrod originalmente estableció una reputación al emancipar a la pequeña población humana del miedo a los animales salvajes a través de sus famosas expediciones y hazañas de caza organizadas. 2. A medida que su reputación crecía, Nimrod aprovechó la oportunidad para influir en la pequeña pero creciente población, para que rechazara gradualmente el liderazgo de Noé. Cus y Nimrod socavaron la autoridad de Noé. 3. De la mano con el rechazo de Noé fue que Nimrod emancipó al pueblo del temor de Dios. Poco a poco los llevó hasta el punto en que ya no tenían miedo de desobedecer. Aunque los estaba llevando a la esclavitud, ellos pensaron que estaban siendo liberados a una mayor libertad. Para las personas carnales, las regulaciones de Dios siempre parecen restrictivas. 4. Después de que el pueblo se había alejado lo suficiente de la guía del Eterno y de Noé, el siguiente paso fue perseguirlos para que se unieran y emigraran a la región de Sinar. 5. Junto con esto, Nimrod y Cus tuvieron que convencerlos de que la ciudad y la torre de Babel eran proyectos que valían la pena. Tenían que hacer creer a la gente en su plan, que era un objetivo que valía la pena. En esto también tuvieron éxito. 6. El siguiente paso fue el evento principal de 2254, que estamos discutiendo aquí, la coronación oficial de Cus y Nimrod como cogobernantes del pueblo después de que el proyecto de Babel había estado en marcha durante 2 años. 7. Pero Cus y Nimrod no se detuvieron ni siquiera con esto. Todas las personas quieren una religión, desean algo a lo que adorar. Así que el paso final fue que Nimrod, Cus y Semiramis hicieran creer a la gente que en realidad eran más que humanos, que ellos, sus líderes, eran realmente dioses. Esto no era nuevo, había ocurrido antes del diluvio, ha ocurrido en nuestros días en Alemania, Rusia y la China Roja, y volverá a suceder. Después de la muerte de Nimrod, Semiramis llevó este dispositivo a una forma altamente sofisticada cuando desarrolló el sistema misterioso. Sobre esto se hablará en un capítulo posterior.
De lo anterior se deduce fácilmente que para el momento en que se alcanzó el año 2254, Nimrod y Cus habían alcanzado una etapa avanzada en su programa general. Este fue el año en que estos dos líderes rebeldes, en una ceremonia especial de coronación, fueron declarados formalmente gobernantes sobre la porción de la familia humana que se había apartado de Dios para construir una cultura y civilización mundial separadas. Con este famoso acontecimiento y fecha comienza la historia de la civilización. Aquí es donde comienza la historia de nuestro mundo, un mundo separado de Dios y que sigue su propio camino. A los historiadores les gusta pensar que el movimiento de la civilización hecha por el hombre ha sido hacia adelante y hacia arriba, pero el clímax del gobierno del hombre en la tierra mostrará que ha sido consistentemente atrasado. Mirando hacia atrás, podemos ver que varios eventos significativos tuvieron lugar en el periodo 2256 a 2254. Recordemos que la epopeya de la creación muestra a la gente moldeando ladrillos durante un año completo antes de empezar a construir. Así, en 2256 comenzaron el proyecto. Probablemente en 2255 tuvieron su ceremonia de colocación de la primera piedra, y en 2254 tuvo lugar la coronación de los líderes. Esta es la manera en que podemos exponer plausiblemente el patrón de los acontecimientos en el sitio de Babel en Sinar. Hay otros factores específicos que deben analizarse cuando se trata de entender la situación en Babel. Constantemente nos hemos referido a las personas que fueron a Sinar, pero ¿cuántas personas había? ¿Y cuánta gente no estaba? Obviamente, la población fue un factor clave en esta época temprana. Nimrod necesitaba a tantas personas como fuera posible para llevar a cabo su gran diseño. Sobre la base de los hijos enumerados en Génesis 10 y añadiendo un número igual de hijas, es posible desarrollar un cuadro que muestra la población probable en el tiempo de Babel, es decir, justo antes del 2250 antes de Jesucristo. Sobre la base de esto, el Dr. Hay ha estimado que la población del mundo en esta coyuntura se habría acercado a los 10.000. Pero hay que tener en cuenta que esta cifra incluye a hombres, mujeres y niños. Esto significa que es muy probable que en realidad solo hubiera unos 3.000 adultos. Así, al principio, había una fuerza de trabajo comparativamente pequeña para el trabajo en Babel. Por otro lado, la población estaba aumentando rápidamente, por lo que había más manos disponibles. 5 años marcarían una gran diferencia en la mano de obra disponible. Pero hay que plantearse esta pregunta. ¿Cuántos de este total estaban en Babel y cuántos no? En otras palabras, ¿cuántos habían ido a las áreas asignadas por Dios a través de Noé? Hoy vivimos en un mundo dividido, pero el mundo después del diluvio estaba en la misma condición. Y a poco más de un siglo después del diluvio, la gente iba básicamente en dos direcciones diferentes. ¿Cuántos habían seguido el camino de Noé? Sería agradable pensar que la división había sido al 50%, que solo la mitad del pueblo se había rebelado y se había ido a Babel. Pero, conociendo la naturaleza humana, es mucho más probable que la mayoría se dirigiera a Sinar y que solo una minoría estuviera dispuesta a colonizar según las instrucciones de Noé. Otra pregunta interesante y significativa es, ¿cuál era la composición racial de la gente de Babel? El señor Armstrong había discutido este asunto en el artículo La verdadera causa de la crisis racial, que se publicó por primera vez en la edición de octubre de 1963 de la revista La Pura Verdad. He aquí un repaso de ese material. Recuerde que antes del diluvio, Jafet y Cam se habían casado interracialmente. Jafet se había casado con una mujer amarilla, Cam con una negra. A través de estas esposas, las cepas de las razas amarilla y negra fueron llevadas al mundo postdiluviano. Sem, sin embargo, tenía una esposa blanca. Como sabemos, todos los pueblos de la tierra provienen de los 3 hijos de Noé. De esto podríamos concluir que, en Babel, las 3 razas podrían haber estado representadas casi por igual, pero en realidad los factores biológicos habrían dado lugar a una situación en la que la mitad de los descendientes de Cam habrían sido negros y la otra mitad blancos,
morenos o blancos morenos. Y la mitad de la de Jafet habría sido amarilla, la otra mitad blanca. Y, por supuesto, todos los hijos de Sem habrían sido blancos. En consecuencia, en esa época primitiva, 2/3 de la población de la tierra eran blancos y solo 1/3 de color no blancos. Por el contrario, hoy en día 2/3 son de color no blancos y solo 1/3 blanco. Tenga en cuenta, sin embargo, que aunque la mayoría en Babel eran blancos, sus líderes Cus y Nimrod eran de color no blancos. Así, en sus inicios, la civilización del mundo estaba dominada por la influencia de los camíticos. Posiblemente la pregunta más intrigante acerca de los rebeldes de Babel es: ¿cuál era su condición mental y espiritual? Piensen en lo que estas personas habían hecho. Originalmente habían estado bajo la guía y protección de Dios. En los primeros años después del diluvio, Dios estaba muy interesado en la custodia de la pequeña familia humana. Pero luego se rebelaron. Cuando la mayoría de la familia humana decidió seguir a Nimrod, rechazaron voluntariamente la voluntad de Dios para sus vidas. Cometieron el grave error de separarse de Dios. Como resultado, ya no disfrutaban de la bendición y protección de Dios. Inevitablemente se convirtieron en esclavos completos de su propia naturaleza carnal, del gobierno dictatorial de Nimrod y de la influencia de los espíritus malignos. Sí, al rechazar a Dios, estos seres humanos descarriados, sin saberlo, se sometieron a la voluntad de Satanás, quien estaba guiando invisiblemente todo este proyecto. Satanás es el Dios de este mundo. Él es el fundador de la civilización de este mundo que se originó en Babel. Babel fue el proyecto maestro de Satanás para hacer que la raza humana fuera en la dirección equivocada en los años inmediatamente de este lado del diluvio. La Biblia revela claramente que este presente mundo malo está en sujeción a los ángeles caídos. Hebreos 2:5. La Biblia revela además que hay millones de ángeles. Apocalipsis 5:11. Ahora, cuando Satanás se rebeló antes de la creación del hombre, 1/3 de los ángeles lo habían seguido. Apocalipsis 12:4 y 9. A partir de ese momento, pues, existió un gran número de seres espirituales caídos. La Biblia muestra con muchos ejemplos que a estos espíritus caídos o demonios les gusta entrar en la mente y el cuerpo de los seres humanos susceptibles. Debe darse cuenta de que durante el diluvio estos espíritus desencarnados se habían sentido terriblemente frustrados porque toda la raza humana se había ahogado y Dios no les permitió acercarse a las 8 personas en el arca, a quienes protegió cuidadosamente. Pero tan pronto como la gente en el mundo postdiluviano comenzó a rebelarse y a salirse del círculo de la poderosa protección de Dios, ocurrió lo inevitable. Estos espíritus frustrados y pervertidos vieron su oportunidad. Se volvieron frenéticamente activos. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para habitar las mentes y los cuerpos humanos. Y en esta etapa temprana de la historia, los humanos eran particularmente susceptibles a este ataque espiritual porque había muchos más demonios que personas. Tenemos un ejemplo histórico específico de esto: Nimrod mismo. Una vez más, es el registro chino el que proporciona una visión notable de la historia más antigua. Los clásicos chinos de James Leach, volumen 3, primera parte, página 115, describe al primer rey de China, un hombre negro que resultó ser Nimrod, como se mencionó anteriormente, con ojos que brillaban con doble brillo. En otras palabras, aquí hay una descripción única de la apariencia facial de una persona poseída por un demonio. Véase el tomo 1 del compendio, página 47. Basado en el conocimiento contenido en la Biblia, se podría haber deducido con seguridad que Nimrod estaba en esta misma condición espiritual, pero aquí hay un registro histórico real que proporciona pruebas concretas. Este asunto se corrobora aún más por el hecho de que el nombre egipcio de Nimrod era Osiris, que significa muchos ojos o supervisor. Nimrod se erigió a sí mismo como supervisor de personas y naciones. Fue el primer dictador del mundo. Este término o título Osiris implica que alguien tiene poderes inusuales de percepción.
El sentido tradicional de esta palabra es que se refiere a una persona que tiene muchos ojos para ver que las cosas se hagan bien. Un ejemplo de la historia más reciente es el de Alejandro Magno, el estratega militar más brillante de esta época. Las descripciones de sus batallas y victorias militares dan a entender que Alejandro de alguna manera pudo ver lo que había detrás de colinas, árboles y otras obstrucciones, cuando esto era humanamente imposible de hacer. La analogía es que, aparentemente, Nimrod y Alejandro tenían poderes espirituales similares. Una imagen más clara de lo que estaba ocurriendo en el caso de Nimrod puede desvanecerse al considerar a un dictador de tiempos más recientes, Adolfo Hitler. El líder alemán estaba sujeto a la misma influencia espiritual que Nimrod, y las experiencias personales del Führer han sido descritas en detalle. Muchos de los que conocieron personalmente a Hitler dijeron que el hombre tenía dos personalidades contrastantes y una etapa de transición. Uno de ellos, el normal y simpático Hitler, de voz agradable, era un anfitrión encantador. Luego estaba la personalidad de transición con ojos vidriosos y mente en blanco, que aparentemente no tenía mente en control del cuerpo y la expresión facial. Por último, estaba la otra personalidad, el Hitler de ojos llameantes, voz estridente, el Hitler que envió al pueblo alemán a la histeria colectiva, prometiéndoles que podrían gobernar el mundo. La nación alemana nunca cuestionó si esta personalidad era realmente Hitler o si el mismo Satanás estaba en posesión del cuerpo y la mente de este hombre. Véase la página 16 de la edición de junio de 1963 de La Pura Verdad. El caso de Nimrod debe haber sido paralelo al de Hitler. Los individuos humanos eran diferentes, pero la malvada influencia espiritual y la dominación eran las mismas. Satanás y los demonios no mueren. Continúan a lo largo de todos los periodos de la historia, buscando individuos para usarlos como sus instrumentos para engañar a las masas desprevenidas. Los tiempos, las circunstancias y las personas pueden variar, pero el enfoque y las tácticas siguen siendo los mismos. Como fue el caso, entonces, con Hitler en la Alemania moderna, Nimrod debe haber sido normal, a veces, influenciado en otras ocasiones, y en otros periodos indudablemente estaba completamente poseído por el diablo. Debe haber cedido su mente cuando quiso hacerlo en momentos cruciales, de la manera en que aparentemente lo hizo Hitler, como cuando se dirigía a pronunciar un discurso importante ante una gran audiencia. Y también debe agregarse que Kuz y Semiramis deben haber estado en un estado mental espiritual similar. Obviamente, no todo el pueblo alemán estaba poseído por el demonio. Solo Hitler y los altos funcionarios que trabajaban estrechamente con él estaban sujetos a esta condición. En cambio, las masas populares se convirtieron en víctimas de la histeria colectiva, una forma de locura grupal inducida por la abrumadora influencia espiritual de sus líderes. Una situación similar debió prevalecer en Babel. Para entender cómo era esto, podemos recurrir a los informes de Alemania en los días de Hitler. En septiembre de 1934, William L. Shirer estaba en Nuremberg, Alemania. En su libro Diario de Berlín, relató lo que vio. En ese momento, Hitler tenía solo 45 años y apenas comenzaba a rodar hacia la dominación completa de Europa. La cuidadosa descripción de Shirer de sus observaciones proporciona una visión notable de lo que realmente estaba ocurriendo, de quién y qué era lo que realmente estaba influyendo en la gente. Como un emperador romano, Hitler entró en esta ciudad medieval, Nuremberg, al atardecer de hoy, pasando por sólidas falanges de nazis que vitoreaban salvajemente y abarrotaban las estrechas calles. Tuve mi primer vistazo de Hitler mientras pasaba por nuestro hotel. Tanteó su gorra con la mano izquierda mientras permanecía en su coche, reconociendo la delirante bienvenida con saludos nazis algo débiles desde su brazo derecho. Su rostro no tenía ninguna expresión en particular. Esperaba que fuera más fuerte, y por mi vida no podía comprender muy bien qué resortes ocultos desataba indudablemente en la turba histérica que lo saludaba tan salvajemente.
Él no se para delante de la multitud con esa impermeabilidad teatral que he visto usar a Mussolini. Me alegró ver que no asomaba la barbilla y echaba la cabeza hacia atrás como hace el Duce, ni le ponía los ojos vidriosos, aunque había algo vidrioso en sus ojos, lo más fuerte de su rostro. A eso de las 10 de esta noche me vi atrapado en una turba de 10.000 histéricos que atascaron el foso frente al hotel de Hitler. Al grito, queremos a nuestro Führer. Me sorprendieron un poco los rostros, especialmente los de las mujeres, cuando Hitler finalmente apareció en el balcón por un momento. Me recordaron las expresiones enloquecidas que vi una vez en el interior de Luisiana, en los rostros de algunos Holy Rollers que estaban a punto de salir a la pista. Lo miraban como si fuera un mesías. Sus rostros se transformaban en algo positivamente inhumano. Si hubiera permanecido a la vista por más de unos momentos, creo que muchas de las mujeres se habrían desmayado de la emoción. Esto debería darnos una idea mucho más clara de cómo y por qué Nimrod fue capaz de engañar a la familia humana para que emprendiera la erección de Babel. La gente estaba completamente bajo el dominio de una influencia espiritual maligna, pero desconocía por completo las fuerzas que obraban sobre ellos. En relación con la cita anterior, se debe hacer la observación de que el poder detrás de la religión falsa y la política dictatorial es el mismo: demonismo. Esta es la interesante conexión indicada en el artículo de Schreier. Y como se verá en el siguiente relato, Cus, Nimrod y Semiramis mezclaron la política y la religión para hacerlas inseparables. Estos archirrebeldes inspirados en demonios no solo querían liderar al pueblo, querían ser realmente preocupados por ellos, como lo fue Hitler. Teniendo en cuenta estos factores, podemos recurrir una vez más a la Biblia para ver qué luz arroja sobre los acontecimientos de la historia primitiva de la civilización. Un análisis de varios versículos significativos traerá algunas sorpresas fascinantes. Considere de nuevo esa porción significativa de Génesis 10 que habla de Nimrod. Versículos 8 al 12. Los dos primeros versículos de esta sección ya han sido discutidos. Aquí es donde Dios presenta a Nimrod en sus verdaderos colores, como el primer tirano o dictador del mundo. Ahora, en esta coyuntura de la historia, es el momento de considerar los versículos siguientes. Y el principio de su reino, el de Nimrod, fue Babel, y Erech, y Akkad, y Calne, en la tierra de Sinar. Debe notarse aquí que el nombre Sinar se refiere a la misma área que la de Sumeria, término utilizado por los historiadores en obras históricas recientes. A continuación, y salió a Asiria, margen, y edificó Nínive y la ciudad de Rehobot y Calá, versículos 10 y 11. Date cuenta en primer lugar de que estos versículos revelan que Nimrod estaba construyendo más que una ciudad y una torre. Estaban estableciendo un reino, un dominio. Sí, quería gobernar un imperio. Nimrod era un hombre de habilidad. Era inteligente, astuto, ambicioso, perseverante. Es cierto que era malvado, pero tenía coraje e imaginación. Era un líder. Es por eso que Satanás podría usarlo efectivamente como un agente humano. Nimrod ansiaba el poder, y cuando vio que su autoridad crecía, su ambición aumentó a pasos agigantados. Fíjese de nuevo en lo que la Biblia registra. Se nos dice que la región de Sinar fue el principio de su reino, y luego la ciudad de Babel aparece en primer lugar. Esto parece implicar definitivamente que Babel, donde se organizó por primera vez el gobierno humano, era de hecho el centro del reino de Nimrod para empezar, y desde este centro o sede hubo una expansión gradual a otras partes de Mesopotamia. El panorama general que se deriva de esto es que se estaban llevando a cabo migraciones a otras partes de la zona, se estaban construyendo otras ciudades, mientras continuaban las obras sobre la ciudad y la torre de Babel. A medida que la población crecía, se hizo posible llevar a cabo proyectos simultáneos. Nimrod tenía un fuerte deseo de construir su imperio lo más rápido posible. Una pregunta importante es esta:
¿Cuándo ocurrió la expansión del dominio de Nimrod en relación con la confusión de idiomas? En otras palabras, ¿cuál es la relación cronológica entre esta sección en el capítulo 10 y Génesis 11, 5 al 9? La respuesta lógica parece ser que la dispersión de Babel ocurrió después del crecimiento político y geográfico en discusión. Si la confusión de idiomas hubiera ocurrido cerca del comienzo del proyecto Babel, parece obvio que los planes de Nimrod y sus seguidores habrían resultado en tal caos que muy poca expansión habría sido posible. La dispersión entonces debe haber llegado algunos años después de 2254. Por lo tanto, estas preguntas básicas deben ser respondidas. ¿Cuánto tiempo permitió Dios que Cus y Nimrod gobernaran sobre la gente antes de que Él descendiera y pusiera fin a lo que estaban haciendo? En resumen, ¿cuánto tiempo después del establecimiento del gobierno humano ocurrió la dispersión? ¿Y qué estaba sucediendo en el reino de Nimrod que hacía absolutamente necesario que Dios interviniera? Estos temas se discutirán momentáneamente. Primero, sin embargo, debemos examinar Génesis 10, 10, 11 más de cerca. Un análisis más detallado de esta porción vital de las Escrituras revelará información sorprendente. De hecho, agregará una nueva dimensión a nuestro concepto de la empresa rebelde de Babel. Mire Génesis 10, 11 de nuevo. La versión King James dice: de esta tierra, Sinar, salió Ashur. Esta es la traducción correcta de acuerdo con el señalamiento vocálico del texto hebreo. Pero las consonantes, sin el señalamiento, puede traducirse como él, es decir, Nimrod, como muestra el margen, salieron siendo fuertes y edificaron Nínive, así como otras ciudades. Esto no es una contradicción. La Biblia simplemente nos dice ambos. Nimrod y Asur fueron a Asiria desde Sinar. Miqueas 5:6. La tierra de Asiria o Asur es también la tierra de Nimrod. La conclusión simple es que Nimrod y Asur trabajaron juntos tanto en Sinar como en Asiria. Fuentes históricas antiguas apoyan este hecho. Note en el versículo 10 que la segunda ciudad de Nimrod en Sinar después de Babel fue Erec. Se han conservado los nombres de los gobernantes originales relacionados con esta antigua ciudad. Su historia se encuentra en los sorprendentes anales de la primera dinastía de Erec, o como prefieren los arqueólogos, Uruk. Un dato interesante es que el país moderno de Irak toma su nombre de Erec. Pocas personas saben que esta antigua ciudad construida por Nimrod ha dado su nombre a todo el país. La primera lista de reyes de Erec ha sido analizada por el Dr. Hay en el primer volumen del compendio a partir de la página 243. Una anotación en esta antigua lista de reyes después del nombre babilónico de Asur, en Mercar, que se explicará en breve, dice que bajo él fue edificado Erec. Sin embargo, en la Biblia el constructor es Nimrod. Una vez más, esto simplemente significa que Nimrod no lo construyó solo. Él y Ashur estaban trabajando juntos. La empresa original fue un asunto conjunto. El intento de construir este imperio original fue un esfuerzo cooperativo. ¿Quién era este Asur? La Biblia tiene relativamente poco que decir acerca de él. Sin embargo, se nos dice que él era uno de los 5 hijos de Sem. Génesis 10:22. Obviamente, entonces, por lo que hemos visto anteriormente en este 10º capítulo de Génesis, Asur no podría haber estado siguiendo los pasos de su padre o abuelo si él era la mano derecha de Nimrod, el rebelde que desafía a Dios. Por lo tanto, si leemos la Biblia cuidadosamente, rápidamente nos damos cuenta de que Asur también, temprano en su vida, desarrolló ambiciones y planes contrarios al camino de Dios. Las fuentes históricas antiguas proporcionan información interesante sobre los antecedentes de Asur. En el noroeste de Europa, en la antigua tradición germánica, el nombre de Asur, el antepasado del pueblo alemán asirio, era Tuisto. Véase compendio, volumen 2, capítulos 1 y 2. Y se dice que Tuisto fue concebido en el arca, es decir, Asur fue engendrado antes de que terminara el diluvio y nació inmediatamente después del diluvio.
Con esto en mente, observe la genealogía en Génesis 10. Los tres primeros de los 5 hijos de Sem fueron Elam, Asur y Arfaxad. Versículo 22. La Biblia registra además que Arfaxad fue engendrado 2 años después del diluvio. Génesis 11:10. Hay algo inusual aquí. Arfaxad, engendrado apenas 2 años después del diluvio, y ya es el tercero en orden. No pudo haber habido otros 2 nacimientos separados entre el final del diluvio y el engendramiento de Arfaxad. Elam, Asur y Arfaxad no podrían haber nacido en una secuencia normal 1, 2, 3, teniendo en cuenta esta limitación en el tiempo. Solo hay una explicación. Elam y Asur deben haber sido gemelos. La Biblia registra claramente que entraron 8 personas al arca y que las mismas 8 personas y no más salieron de ella cuando el diluvio había terminado. Pero la Biblia en ninguna parte dice que los niños no fueron engendrados durante el diluvio. Y así, sobre la base de la información anterior acerca de Asur, vemos que la población comenzó a aumentar inmediatamente después del diluvio. Al parecer, era cuestión de semanas, no de meses. La posibilidad definitiva de que Asur fuera un gemelo está respaldada por el significado del término twisto. Esta palabra puede tener referencia al gemelo en la forma de las palabras alemanas Zwei y Zwilling, 2 y gemelo. La raíz de estas palabras ciertamente tiene alguna conexión con twisto en la mente de muchos filólogos. Como ya se ha señalado, el nombre de Asur en Sumeria, tal como aparece en la lista de reyes de la primera dinastía de Erech, era Enmerkar. Enmerkar es la fuente del nombre Mercurio. En el antiguo mito germánico, Asur era adorado como Mercurio en Europa Central. Hay más pruebas de que Ashur, Enmerkar y Twisto son el mismo individuo. Esta vez, la evidencia viene en forma de cronología. En la primera dinastía de Erech, a Enmerkar se le asigna un reinado de 420 años. En la lista de los reyes de la antigua Alemania, que se da en el volumen 2 del compendio, página 19, la última fecha de Twisto es 1949 a.C. Retroceder 420 años desde esta fecha nos lleva a 2369, el año que marca el final del diluvio. Los 420 años de Enmerkar se revelan así como la duración completa de la vida de Asur, el hijo de Sem y hermano gemelo de Elam. Compendio, tomo 1, página 249. Por lo tanto, cuando se reúne el material sobre Asur de la Biblia y otras fuentes, se obtiene una imagen fascinante y esclarecedora. Asur, un hijo desobediente de Sem, el hermano gemelo de Elam, nació inmediatamente después del diluvio. Fue una figura importante en Babel como asistente principal de Nimrod y murió en 1949 a los 420 años de edad. Pero aún hay más que aprender sobre este famoso hombre. Vayamos a la lista de Génesis 11, las generaciones de Sem. En el versículo 11 encontramos a Arfaxad en la siguiente lista en la sucesión patriarcal después de Sem. Sin embargo, Arfaxad fue el tercer hijo después de Elam y Asur. Génesis 10:22. Al comparar estos dos pasajes aparentemente poco interesantes, descubrimos que la Biblia nos está diciendo indirectamente algo muy interesante acerca de los 2 primeros hijos de Sem. Fueron rechazados como herederos de la herencia de Sem. Dios eligió a Arfaxad en su lugar. La razón, indudablemente, fue que Elam y Asur se casaron con mujeres de diferentes razas, lo que muestra claramente que ninguno de ellos estaba interesado en obedecer a Dios o ayudar a Noé en sus grandes responsabilidades. Originalmente, las 2 personalidades prominentes de Babel eran Cus y Nimrod, pero Nimrod ganó más y más poder mientras que el de su padre se desvaneció. Mientras tanto, la importancia de Asur aparentemente iba en aumento. La imagen parece ser que Nimrod nombró a Asur para un puesto superior en su organización que lo convirtió en lo que podría llamarse el general del Estado Mayor. El fuerte indicio es que los principales talentos de Asur entonces estaban en el campo militar.
Fue responsable del desarrollo de un ejército en expansión a medida que el reino de Nimrod se ramificaba. Nimrod fue el gran arquitecto de todo el sistema, mientras que Asur y los asirios formaron el ejército y cooperaron en el programa general. El punto es que Cus, Nimrod y Asur estaban trabajando mano a mano tratando de construir un gran imperio, y comenzaron su gran diseño en el momento más oportuno posible, cuando la población de la Tierra aún era pequeña y más fácil de reunir, controlar y guiar. Si podían cautivar a la población temprano, podrían mantener el control de ella más tarde, cuando era grande. Poco más se puede decir sobre la relación de Asur con Nimrod y el proyecto Babel. Sin embargo, las aventuras más intrigantes en la vida de Asur tuvieron lugar mucho después de esta aventura abordada. Después de Babel, Asur iba a tener un gran impacto tanto en la historia de Oriente Próximo como en la de Europa, pero estos acontecimientos deben esperar hasta un capítulo posterior. Ahora es el momento de abordar las preguntas básicas planteadas anteriormente. ¿Cuánto tiempo después del establecimiento del gobierno humano, 2954, ocurrió la dispersión de Babel y la confusión de las lenguas? ¿Cuánto tiempo permitió Dios que Cus y Nimrod continuaran sin restricciones en la expansión de su reino antes de que Él descendiera y lo detuviera? Podríamos suponer que la dispersión tuvo lugar en el mismo año en que se estableció oficialmente el gobierno humano, 2254, pero esto fue apenas 2 años después de que se comenzara la construcción de Babel. Esto no daría tiempo suficiente para la construcción de ni siquiera una parte de un reino o imperio, ni daría tiempo a los rebeldes para hacer muchos progresos en la construcción de la torre. El hecho de que Nimrod y sus seguidores estaban realmente trabajando en la construcción de un imperio se refleja en la traducción de Moffat de Génesis 10, del 10 al 12, que debería incluirse aquí. Noten, su imperio, el de Nimrod, al principio fue Babilonia, Uruk, Akkad y Calné en la tierra de Sinar, desde la cual se dirigió a Asiria, edificando la gran ciudad de Nínive y sus ejidos, también Cala y Resén, que se encuentra entre Nínive y Cala. De nuevo, la pregunta es, ¿hasta dónde permitió Dios que Nimrod llegara con su imperio? En el espacio de 2 cortos años, con la población todavía bastante escasa, Cus, Nimrod y Asur no podrían haber construido un gran imperio, y estos mismos 2 factores clave, el tiempo y la mano de obra, también se aplican cuando se considera la erección de la gran torre. Todo el mundo está familiarizado con el dicho: Roma no se construyó en un día, Babel tampoco. Iba a ser la capital de un imperio mundial. No hay duda de que tenía la intención de ganarse la reputación de ser la ciudad eterna, y el centro de atracción iba a ser esta gran torre, el epítome de las ambiciones y la civilización del hombre. Como se indica en la epopeya de la creación ya citada, la parte de la torre llamada el santuario se completó bastante temprano, incluso antes de la coronación oficial de Cus y Nimrod, de modo que esta porción pronto estuvo disponible para cualquier servicio o observancia religiosa que quisieran poner en práctica. Pero esta gran estructura no se estaba construyendo como el Empire State Building. No tenía que completarse de una sola vez. Este era el tipo de edificio que se podía agregar o construir más alto durante un largo periodo de tiempo. Esta torre era de tal naturaleza que, a medida que ampliaban los cimientos, podían aumentar su altura. La arqueología muestra que esta es la arquitectura de las estructuras antiguas en el cercano Oriente. Así que los rebeldes idearon una estructura que se podía hacer parecer cada vez más impresionantemente con el paso de los años. Consideremos la Gran Pirámide de Egipto como ejemplo. Esta gran obra tardó 20 años en construirse y se llevó a cabo solo gracias al prodigioso esfuerzo de multitudes de personas, miles más de las que estaban disponibles para la construcción de la Torre de Babel. En Babel solo había unos pocos miles de personas, y tal vez no más de unos pocos cientos que trabajaban en la torre de manera constante. Era, en efecto, un proyecto a largo plazo. Luego, en la Biblia, tenemos el ejemplo de Salomón, quien construyó tanto el templo de Jerusalén como un magnífico palacio para sí mismo. El templo de Dios tardó 7 años en construirse. La residencia del rey requería 13.
Por último, consideremos las grandes catedrales católicas de Europa erigidas en la Edad Media. Estos enormes y costosos edificios religiosos requerían de 1 a 4 años y algunos de ellos aún no se han completado. Así que Babel requirió algunos años de trabajo antes de que se pudiera haber erigido algo realmente impresionante. La pregunta es, ¿cuántos años? El material conservado de Beroso, que habla de las hazañas de Noé, Cus, Nimrod, Semiramis y otros después del diluvio, puede ayudarnos a responder esta pregunta. En 3 casos diferentes, este historiador antiguo menciona una fecha 131 años después del diluvio como significativa en la historia. El diluvio terminó en 2369. 131 años después nos lleva a la fecha 2238 a.C. Una aritmética más simple revela que este año fue 18 años después de que se comenzara el proyecto de Babel. 2256 menos 2238. ¿Fue este año el año de la confusión de las lenguas? La historia de Beroso guarda silencio al respecto. En ninguna parte habla de la dispersión de Babel. Simplemente habla de este año como importante en el reinado de Nimrod, a quien presenta como el primer gran gobernante babilónico. Debemos darnos cuenta de que Beroso era un historiador babilónico pagano que estaba tratando de hacer que su nación pareciera la más antigua e importante de la historia. Puedes leer más sobre él y su motivación para escribir en el primer capítulo de la 4ª parte de este libro. En el relato de Beroso, Noé, Nimrod y Semiramis eran todas buenas personas. Por lo tanto, no mencionaría la debacle de Babel porque esto pondría a Nimrod en una luz desfavorable y esto no serviría para el que fundó la civilización del hombre y fue el primer gran gobernante babilónico. Podemos estar agradecidos de que Dios se haya asegurado de que su historia en la Biblia coloque a los primeros gobernantes y eventos en su verdadera luz. Los hombres siempre quieren alabar a otros hombres en lugar de presentarlos como realmente son, pero Dios trata con la verdad. Así que la fecha 2238 bien podría ser el año en que los planes de Nimrod fueron alterados por la intervención divina. Esto significaría que Dios permitió que los rebeldes llevaran a cabo sus planes durante poco menos de 2 décadas antes de que Él los detuviera bruscamente. Ahora, para responder a la pregunta más importante de toda esta situación, ¿por qué Dios tuvo que intervenir y detener toda la aventura de Babel? Dios hace todo con un propósito definido. Su acción en Babel no fue una excepción. Para llegar a la respuesta se deben incluir los siguientes factores en el panorama. Un periodo de 18 años puede parecer poco tiempo para construir una torre masiva y una ciudad circundante, comenzar otras ciudades y sentar las bases de un imperio. Pero hay que tener en cuenta que, aunque la población total era pequeña cuando se inició el proyecto, unos 10.000 en 2254, no siguió siendo así. El principal recurso de Cus y Nimrod era la mano de obra, y el suministro aumentaba rápidamente. En el momento de la dispersión, la población debía ser de alrededor de 25.000 habitantes. A lo largo de los años, Nimrod vio el aumento de los números como una oportunidad para expandirse. Es por eso que, después de un cierto periodo de tiempo, pudo avanzar hacia Asiria. Él tenía la fuerza humana para llevar a cabo la hazaña. Ahora, durante todo este tiempo, Cus y Nimrod fueron considerados como cogobernantes del pueblo. Pero, ¿cuáles eran sus funciones individuales? El arreglo parece haber sido el siguiente. Al parecer, Cus pasó la mayor parte de su tiempo en Babel dirigiendo la construcción de la ciudad y la torre, mientras que Nimrod, el más joven de los dos, estaba en el campo, expandiendo las fronteras del reino, muy probablemente con la creciente ayuda de Asur. En otras palabras, Nimrod debe haber pasado mucho tiempo viajando mientras Cus permanecía en una situación más permanente. Después de todo, Nimrod era el que tenía la reputación de ser el gran cazador, el que se destacaba por sus hazañas audaces. Sin duda, estas continuaron después de que Babel estaba en construcción.
No solo continuó sus expediciones de caza, sino que dirigió las migraciones a Asiria más tarde, cuando la población era suficiente para tal movimiento. Pero también piensen en esto. Noé había establecido colonias en muchos lugares. ¿Qué impidió que Nimrod viajara a estos asentamientos con la intención de atraer a la gente para que se uniera a la construcción de Babel y su imperio? Debe haber intentado esto porque su idea original era frustrar el plan de Dios. No quería que el pueblo se dispersara, que la familia humana se dividiera. Quería mantener al pueblo bajo su control. Una vez que los hubiera entrenado a su manera, se podía contar con ellos para que siguieran siendo una parte funcional de su creciente reino. Nimrod era una amenaza continua para la obra de Dios que se estaba llevando a cabo a través de Noé. Con el paso de los años, el control y la subyugación de Nimrod sobre el pueblo aumentaron. Al igual que con cualquier dictador, su modo de operar debe haberse vuelto cada vez más opresivo. De vez en cuando, durante el proyecto de Babel, ciertas personas deben haber entrado en razón. Algunos deben haber tenido la comprensión en sus mentes de lo que Cus y Nimrod realmente estaban planeando, la dominación dictatorial y despiadada de toda la raza humana. Cuando esas personas se atrevieron a pensar las cosas hasta llegar a una conclusión lógica, trataron de decírselo a los demás. Deben haber desaparecido repentinamente. Es posible que otros hayan intentado escapar y fracasaron. Es posible que otros hayan logrado obtener su libertad. Sí, es posible que algunos fugitivos de Babel hayan buscado los asentamientos de Noé como lugares de refugio. No tenemos que concluir que el movimiento de todo el pueblo fue siempre en dirección de Babel. Bien podría haber funcionado en ambos sentidos. En Babel, pues podemos imaginar que todos los elementos de un estado totalitario se estaban desarrollando. Sin duda, Nimrod debió idear un sistema de espionaje para mantener a raya a los elementos disidentes. Este es el tipo de régimen sin libertad que estaba construyendo. Ahora, el panorama se está aclarando. En el momento de la intervención de Dios, todo el programa de Nimrod había alcanzado proporciones amenazadoras. Toda la situación se estaba volviendo extremadamente grave. Todo el problema se reducía a esto. ¿Qué iba a hacer de la pequeña minoría de personas en otras partes del mundo que todavía eran leales a Noé? Sí, el reino de Cus y Nimrod había llegado al punto en que amenazaba con apoderarse de toda la población de la tierra. Una dictadura mundial habría erradicado todo vestigio de la verdad y del camino de Dios. La verdad no puede sobrevivir bajo una dictadura. Noé y Sem habrían sido ejecutados. Es por eso que Dios tuvo que intervenir. Tuvo que dividir el poder del reino de los rebeldes antes de que fuera demasiado tarde. La Biblia dice cómo se hizo. Notemos esto en Génesis 11:5. Y el Eterno descendió a ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Las palabras descendió indican que el Eterno, el que se convirtió en Cristo, estaba por encima de la tierra. Él no estaba en la tierra, apareciendo en forma humana como lo había hecho en otros casos. Por lo tanto, el relato aquí definitivamente implica que el segundo miembro del reino de Dios estaba usando este trono portátil que es transportado por los 4 querubines, como en los capítulos 1 y 10 de Ezequiel. Desde este punto de vista que se movía rápidamente, ciertamente le era posible observar no solo la ciudad y la torre, sino también el imperio que Nimrod y su creciente organización estaban ideando. El Eterno no había abandonado la familia humana. Tenía una imagen clara y precisa de lo que estaba ocurriendo en la tierra. Fíjese en la primera parte del versículo 6. Y dijo el Eterno, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un mismo idioma. Este era el objetivo de Cus y Nimrod. Querían formar un mundo. Querían mezclar a las razas gobernadas por un gobierno y dominadas por una religión. Su sueño era construir un orden social unificado bajo su dominación completa y dictatorial. Y el hecho de que hubiera un solo idioma mundial hizo que este esquema fuera más fácilmente alcanzable porque no existían barreras de comunicación.
Ahora observe cuidadosamente lo que él dijo a continuación a sus ángeles acompañantes. Y esto es lo que comienzan a hacer y ahora nada se les impedirá a hacer lo que han imaginado hacer. Aquí hay una declaración definitiva de que todo lo que Nimrod y el resto estaban tratando de lograr estaba dentro de su poder lograrlo. Sus planes, si se les hubiera permitido continuar, habrían tenido éxito. Podrían haber gobernado el mundo. He aquí, pues, como ha enfatizado el señor Armstrong, la revelación bíblica del verdadero potencial que Dios ha puesto en la inteligencia humana, que tiene poderes mentales que pueden acercarse incluso a los de Dios. La mente humana colectiva del hombre puede traer a la realidad lo que al principio solo imagina, lo que ellos han imaginado hacer. El hombre ahora quiere ir más allá del sistema solar, quiere llegar al espacio exterior. Si Dios se lo permitiera, lograría incluso este objetivo. Pero Dios no permitirá que el hombre físico lleve a cabo sus deseos. No permitió la plena realización de los sueños del hombre en Babel. Más bien, puso limitaciones a los poderes creativos del hombre. Él está haciendo lo mismo hoy. Veas el folleto ¿Quién gobernará el espacio? Y las páginas del 9 al 13 de junio de 1967, la pura verdad. ¿Qué tan cerca está la luna ahora? En los siguientes dos versículos, la Biblia registra lo que sucedió en esta coyuntura trascendental de la historia de la humanidad. El Eterno continuó hablando a los asistentes angélicos. Venid, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que no se entiendan los unos a los otros. Y el Eterno los esparció de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 7 y 8. A través de una colección de evidencia de la Biblia, Génesis 10 y varias otras fuentes, se ha presentado la conclusión de que Nimrod y Cus estaban construyendo un imperio y que sus numerosos seguidores estaban trabajando en varios proyectos en la región de Mesopotamia. En otras palabras, en el momento de la intervención de Dios, no todos se estaban concentrando en la ciudad y la torre que era la capital prevista del imperio. Este fue, sin duda, el principal proyecto, pero no el único. Sin embargo, el relato bíblico es claro al mostrar que el Eterno centró su atención e intervención en la mismísima ciudad de Babel. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre, y luego los dispersó de allí. Una conclusión lógica es que la mayoría de la gente se había reunido en Babel para alguna ocasión en particular. Debía de estar ocurriendo una celebración especial. Posiblemente era el aniversario de la fundación del gobierno y la realeza humanos. La Biblia da muchos ejemplos del hecho de que Dios a menudo realiza actos de intervención de una manera culminante y dramática. Babel no fue la excepción. Si Dios hubiera intervenido en un día ordinario cuando la gente estaba llevando a cabo sus actividades rutinarias, el impacto no habría sido tan grande. Pero imagínate a toda esta gente en una gran reunión festiva. Todos se regocijaban en el crecimiento de la civilización hecha por el hombre, brindaban por los éxitos en el crecimiento del imperio. Cus y Nimrod habían pronunciado o estaban pronunciando discursos de apertura. Todos esperaban con ansias varios días de jolgorio antes de volver a sus tareas asignadas. Para ellos, ni siquiera el cielo era el límite, o eso pensaban. Entonces sucedió lo inesperado. De repente, la atmósfera del carnaval se evaporó como niebla y la confusión total se apoderó de ellos. Nadie podía entender a la persona a la que le estaba hablando. La gente se frustraba, se enfadaba, no se entendían ni se entendían qué estaba pasando. Aquí hubo un suceso absolutamente único en la experiencia humana. Nunca antes había habido un problema con el lenguaje. ¿Te imaginas la total consternación de Cus, Nimrod y los otros líderes rebeldes? Probablemente les llevó 2 o 3 días, pero finalmente tuvieron que aceptar la amarga conclusión de que todo su gran diseño estaba absolutamente arruinado. Y justo cuando todo iba tan bien. Hablando sobre el llanto y el crujir de dientes, aquí había tiempo para mucho. Date cuenta de este hecho importante.
La intervención milagrosa de Dios en Babel es el origen de idiomas diferentes o extranjeros. Antes de este tiempo y desde los tiempos prediluvianos no existían lenguas variantes. Había un lenguaje universal, pero en ese día trascendental en el valle del Tigris y el Éufrates, Dios hizo historia y la cambió. Lo hizo introduciendo el fenómeno de las lenguas variantes. Los filólogos y estudiosos de los campos afines nunca han sido capaces de explicar adecuadamente la existencia de todas las lenguas que se hablan en el mundo. Es un misterio para ellos porque consideran Génesis 11 como un mito. Se han ofrecido explicaciones para el origen de las lenguas que dicen más o menos así. Al principio, el hombre primitivo solo podía gruñir o ladrar. Al cabo de un rato decidió que un gruñido podía significar una cosa, dos gruñidos otra cosa, mientras que un aullido tendría un tercer significado. Poco a poco, a partir de este rudimentario comienzo, fue perfeccionando sus medios de comunicación hasta que finalmente desarrolló un vocabulario. Tales son los razonamientos de los intelectuales llenos de vanidad que rechazan la Biblia como una fuente verdadera y precisa de conocimiento y verdad histórica y se quedan con nada más que pura imaginación. Pero incluso si tal teoría fuera cierta en cuanto al origen del lenguaje hablado, todavía no explicaría los muchos idiomas en la escena mundial. No hay ningún registro histórico fuera de la Biblia que sirva para explicar dónde, cuándo y cómo comenzaron los diferentes idiomas. Las lenguas extranjeras son el resultado de un milagro directo de Dios. Se originaron en Babel. El sentido común nos diría que Dios no le dio a cada individuo en Babel un idioma diferente. No se registra directamente cuántos idiomas usó para confundir y dividir a los rebeldes. Sin embargo, la tradición judía siempre ha sostenido que Dios dio un lenguaje diferente para cada uno de los 72 nombres básicos enumerados en Génesis 10. Esto significaría que pequeños segmentos de la familia humana conservaron un idioma común y que cuando todos los que hablaban la misma lengua se encontraron y se reunieron, se mudaron como grupo para encontrar un nuevo lugar en el que vivir. La indicación parece clara, por ejemplo, de la historia posterior, de que Cus y Nimrod tenían un idioma común y permanecieron en el área de Sinar hasta que actividades posteriores los separaron. Hoy en día, por supuesto, hay muchos más de 72 idiomas en el mundo. La explicación simple es que se desarrollaron más idiomas a partir de las variaciones originales que Dios dio. El tiempo, las circunstancias y la expansión de la población de la Tierra han resultado en un aumento en el número de idiomas. La minoría de la población, aquellos que permanecieron leales a Noé y no estaban en Babel, obviamente no tuvieron ningún cambio en el lenguaje. Comúnmente se cree que el idioma original de la humanidad era el hebreo. Ver Génesis 11:1 en el libro de Adam Clarke. Si eso es cierto, entonces este es el idioma que los colonos conservaron en sus diversos lugares de asentamiento. Y en los siglos subsiguientes se cree que el hebreo fue retenido en la familia y los descendientes de Eber, Génesis 11, 16 al 26. Lea de nuevo Génesis 8. Y el Eterno los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este pueblo rebelde no había querido extenderse por la tierra, pero ahora no tenían otra opción. A través de Noé, Dios había tratado de ayudar a la humanidad a extenderse por la tierra de la manera más fácil, mediante la obediencia a Él al seguir sus instrucciones. Habrían sido los destinatarios de todas las bendiciones a lo largo del camino si hubieran obedecido. Pero el hombre de mente contraria siempre piensa que hay una mejor manera. En Babel, entonces, Dios en efecto dijo, bueno, si no lo haces de la manera fácil, tengo un método un poco más dramático e impactante que también funcionará con el mismo fin, pero te extenderás, te guste o no. Josefo tiene una declaración interesante a este respecto. Después de esto se dispersaron por el extranjero a causa de sus idiomas y fueron por colonias en todas partes, y cada colonia tomó posesión de la tierra que ellos pisaron y a la cual Dios los guió. Antigüedades 1:5:1.
En otras palabras, Josefo nos dice que de una manera u otra, a través de diversas circunstancias, Dios hizo que la gran mayoría de las personas terminaran en las áreas del mundo donde originalmente había querido que se establecieran. Así, a pesar de sí mismas, las diferentes familias de la humanidad terminaron haciendo la voluntad de Dios en materia de geografía política, no la suya propia. La dispersión de Babel, entonces, no fue al azar como uno podría suponerse al principio, sino que por varios medios a lo largo de los años fue guiada por Dios de acuerdo con su propósito. La gente terminó viviendo exactamente en esa parte del mundo donde Dios los quería. Pero fíjate en la misericordia y sabiduría de Dios en esta situación. Este pueblo rebelde, bajo el liderazgo de Cus y Nimrod, estaba cometiendo todos los pecados físicos y espirituales imaginables al rechazar a Dios y construir su propio mundo. Estaban repitiendo el patrón del hombre antes del diluvio de nuevo, pero aún más rápidamente. Merecían la aniquilación. Dios pudo haber usado fuego y azufre, pero no lo hizo. No hizo absolutamente nada para dañarlos físicamente. En cambio, hizo lo que ningún ser humano hubiera pensado hacer. Trajo a la escena mundial el fenómeno único de varias lenguas. En resumen, note que hubo tres propósitos clave en la dispersión de Babel. 1. Las personas fueron divididas para que fueran a esas áreas geográficas de la esfera mundial que Dios quería que llevaran a cabo su propósito. 2. Dios separó a los diversos segmentos de la familia humana para evitar más matrimonios interraciales. Por su acto de intervención, Dios segregaba las razas. 3. La debacle de Babel dividió el reino de Nimrod. Este reino floreciente amenazaba con dominar a todas las personas, pero Dios lo partió en pedazos. Sin embargo, Nimrod, como veremos, trató de recoger tantas piezas como fuera posible y comenzar de nuevo. Por eso la Biblia nos dice que la familia humana fue esparcida por toda la tierra y todo el trabajo en la ciudad se detuvo. El versículo 9 continúa. Por tanto, su nombre se llama Babel, confusión, porque el Eterno confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció el Eterno sobre la faz de toda la tierra. Esta famosa ciudad, entonces, recibió su verdadero nombre después de la milagrosa intervención de Dios. Cus y Nimrod nunca lo llamaron Babel en años anteriores. Para ellos, esta iba a ser la ciudad eterna o algún título parecido. Pero Dios, como en el caso de Nimrod mismo, suministró el verdadero nombre, confusión. Pero, ¿qué hay de la gran torre misma, ese símbolo masivo de rebelión contra el Creador? Recuerde que este edificio iba a ser el punto focal de la civilización del hombre. Indudablemente estaba destinada a ser la sede del gobierno del imperio de Nimrod. También iba a ser utilizado como un gran santuario religioso y debía servir como protección contra otro posible diluvio, que Nimrod sabía que nunca llegaría. ¿Permitiría Dios que este gran símbolo de rebelión e idolatría blasfema permaneciera? En Antigüedades de los Judíos, Josefo proporciona una respuesta a esta intrigante pregunta. Cita esta declaración de una antigua fuente griega. Cuando todos los hombres eran de un mismo idioma, algunos de ellos construyeron una torre alta, como si así ascendieran al cielo, pero los dioses enviaron tormentas de viento y derribaron la torre, y dieron a cada uno su idioma peculiar, y por esta razón fue que la ciudad fue Babilonia. Antigüedades 1:4-3. Además, la antigua tradición proporciona más información sobre este viento destructivo, informando que en él hubo una tormenta con fuego, probablemente refiriéndose a los relámpagos, que quemó la torre. Recordemos que Nimrod se había ocupado de que se hicieran especiales esfuerzos para hacer que la gran torre fuera impermeable como protección contra cualquier posible inundación futura, y así sus ladrillos se cementaron con betún, brea, asfalto o alquitrán, que se quema fácilmente. Un rayo encendería rápidamente el betún y prendería fuego a toda la torre. Cuando aquella gigantesca torre ardía, el lago ardía como una inmensa antorcha. Debía de ser visible a kilómetros y kilómetros sobre el plano llano y fértil de Mesopotamia. Sí,
Cus y Nimrod habían hecho este gran templo idólatra a prueba de agua, pero habían fracasado en hacerlo a prueba de fuego. La desobediencia, el pecado, trae destrucción de Dios en el área en la que ocurrió el pecado. Por ejemplo, más adelante en la historia de la experiencia humana, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque su pecado fue muy grande. Génesis 18:29. Puesto que sus juicios son consistentes, Él debe haber hecho lo mismo en Babel. Sin embargo, parece que Dios ha dejado suficientes restos de este proyecto rebelde para que nos sirvan de testimonio aún hoy. Justo en las afueras de la antigua Babilonia, en un lugar muy alto, hay un enorme montículo. Esta misma área es conocida como el Birs Nimrod, la Torre de Nimrod. En la cima de este enorme montículo hay una pequeña torre que probablemente sea una adición posterior, pero también está construido de ladrillo y betún. Los observadores han notado algo especial en este inmenso montículo. Los restos no solo se han desmoronado, también han sido quemados. Hasta aquí las personalidades y los acontecimientos que rodean a Babel. Todo el proyecto había llegado a un final ignominioso. Incluso Cus y Nimrod, endurecidos como estaban, deben haber visto la mano de Dios en lo que había sucedido. Pero eso no los detuvo. La historia de sus actividades después de Babel forma el contenido de las páginas que siguen.